Imagínate que te quedas sin trabajo, tenés un hijo recién nacido y tu país vive la peor crisis económica. ¿Qué haces para salir adelante? Yo no tenía ingresos, sí o sí me tenía que ir bien. Martín tuvo una idea disparatada, salir al exterior a vender un producto que nadie conocía. Y lo primero que me cuestionaba no era el conferencista, era, no, las pymes no pagan por esto. Y en un momento donde no existen las redes sociales, vender en América Latina era toda una aventura. Finalmente en Bolivia no vendí nada, en Paraguay tampoco vendí nada. Sin embargo, Martín lo logró. Los tipos decían, este tiene un negocio que nosotros acá no lo tenemos. Hoy te vamos a contar la increíble historia de Martín Quirós y cómo hizo para vender a su padre, un experimentado consultor pyme que hoy la rompe, pero que en el 2001 no lo conocía nadie en América Latina, y convertir esa idea y ese sueño en realidad. En ese momento yo no la vi. Y no vi un negocio que podía haber sido muy bueno y que podíamos haber trabajado mucho en forma paralela a lo nuestro. Soy Gonzalo Tálora y esto es Ventas Imposibles. Muchas veces hay pasos que no damos por no atravesar una situación incómoda. Rendirse no es una opción. Descubrí historias increíbles de empresarios, empresarias y líderes que enfrentaron todos los obstáculos y lograron vender lo que parecía imposible. Gonzalo Tálora, uno de los referentes en América Latina de storytelling aplicado a ventas y pitch, te acompañará a conocer estrategias audaces, técnicas ingeniosas y hasta acciones disparatadas para conseguir que tus sueños e ideas se conviertan en realidad. No importa cuán difícil parezca, a partir de ahora, rendirse no es una opción. Esto es Ventas Imposibles. Vamos a conocer una gran historia ahora, la historia de Martín Quirós, pero antes los invito a seguirnos y también suscribirse a nuestro newsletter aquí arriba en YouTube o acá abajo en Spotify. Querido Martín, muchas gracias. Gonzalo, muchas gracias por recibirme en esta nueva casa que tenés de estreno. Me faltó traerte una plantita, viste, que cuando uno estrena casa, pero felicitaciones por este espacio. Muchas gracias, nos falta la oportunidad. Estamos en el 2001, una situación más dramática de la Argentina, las pymes se caían a pedazos, no había trabajo, vos estabas sin trabajo, tenías un hijo muy chiquitito, tenía, no sé, un mes por nacer. Casi por nacer. Bueno, por nacer. 2001, sí. Peor. Y ahí se te ocurrió una idea, que es una idea disparatada, pero quiero que la cuentes. Y bueno, y todo el periplo que te llevó hasta llevarlo a cabo y que sea realidad. Sí, mira, yo trabajaba en una multinacional y durante el 2001 estaba el problema de que estalló la burbuja de las .com y estalló la Argentina. Así que en diciembre, la primera semana de diciembre del 2001, con el estallido social y todo en Argentina, me quedo sin trabajo. Y en enero y febrero, ya mi hijo ya tenía 1 o 2 meses. Y yo tenía que buscar trabajo y ya sabía que no se podía buscar en ese momento trabajo en la Argentina. Así que tenía 2 opciones. O nos íbamos a vivir afuera o tenía que salir a vender algo afuera que me trajera dólares. Y de ahí probé 3 proyectos y uno de esos proyectos fue meterlo a mi viejo en una valija, en un maletín y tratar de venderlo a mi padre, a José María Quirós, como conferencista afuera de Argentina. Hagamos una pausa. José María Quirós hoy es un reconocido consultor pyme, pero en su momento estaba comenzando y le iba muy bien, pero afuera no lo conocía nadie. No lo conocía nadie afuera, incluso en Argentina era muy reconocido dentro del segmento pyme, pero ni siquiera estaba posicionado ni siquiera en Argentina como el referente de las pymes. Era muy conocido, pero no era, para los medios y más, no era el referente de las pymes. Entonces tuve que ir a salir a venderlo afuera, que es donde yo quería ver la posibilidad de hacer negocios. Y estamos, pero no te interrumpa, estamos hablando de 2001, no hay YouTube. Ahora no hay nada. ya era 2002, ya había empezado el 2002. Y a ver, lo que yo sabía que él como consultor y sobre todo como conferencista, yo sabía que era muy bueno y que lo que hacía en Argentina era único, porque yo hasta los 22, 23 años había trabajado con él y me había ido durante 10 años. Así que volví a trabajar con él por un tema de necesidad de decir, quiero probar esto. Así que lo único, tampoco él le iba tan bien en ese momento, era un momento difícil de Argentina, y él me dice, mira, yo te pago los gastos que haya que hacer. Así que viajé a Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay para tratar de venderlo como conferencista. Pero para venderlo como conferencista, yo tenía a mi viejo que no tenía ninguna foto con más de 100 personas que lo estuvieran viendo.
no tenía ningún libro escrito, no tenía ningún video, no tenía grandes referencias, no tenía publicaciones en diarios, era construir algo medio desde cero. Así que con Mónica Román, que es nuestra directora de contenidos, que ya de ese momento lo estaba ayudando a él, tuvimos que primero reconfigurarlo a él y maquillarlo un poco, porque claro, el loco le iba muy bien, pero sus presentaciones, el PowerPoint ya existía, pero sus presentaciones las daba en un retroproyector. Así que tuvimos que hacer un cambio donde él la presentación la tuvo que empezar a dar en PowerPoint. A cualquier lugar que lo invitaban no cobrábamos nada con tal de yo ir a sacar fotos o videos. Y lo que se nos ocurrió fue con unos clientes que él había tenido, que eran los amigos de la corte, del estudio de televisión. Hicimos medio un canje, en realidad, de onda, nos dieron un estudio de televisión espectacular y filmamos un video de él hablando de esto de tapas de la pyme, que era su caballito de batalla, en un estudio muy bien filmado. Y por otro lado salimos a filmar testimonios de personas que habían sido clientes de él, que eran clientes o habían sido en el pasado de él. No, hoy los hacemos todo eso, pero en el 2001 no tenía los recursos. No, aparte no había recursos, si no era por los amigos de la corte hubiera sido imposible hacerlo, porque ellos lo estaban haciendo más porque estaban entusiasmados con mi viejo que no era un negocio eso para ellos. Además antes grabar salía una fortuna. No era como hoy que metés 2 cámaras, 2 celulares y chao. No, era una fortuna. Pero bueno, era de vuelta, era la admiración que tenían estos 2 hermanos que lo conocían mucho mi padre y querían tenerlo cerca y nos hicieron el favor porque estaban entusiasmados. Y decía, yo mirá que no tengo guita para esto, no se importa, esto va a quedar bien, si van entusiasmando. Hicimos un video que estaba muy bueno. Entonces, con eso salgo para venderlo afuera. Entonces viajo a estos países. ¿Y cómo te fue? Bueno, primero que tenía que generarme la agenda, ¿no? Y algo que empecé a encontrarme, que ya era un problema que ya teníamos en la familia, cuando mi viejo hacía acá las conferencias, no tenía sponsors, vendía los tickets. Y la que lo vendía los tickets era mi mamá, Verónica. Y cuando ella vendía los tickets, no podía decir, el que da las conferencias es mi marido, ¿viste? Había que generar toda una imagen. Así que ella usaba, obviamente, su apellido de soltera, Verónica Steinger. Entonces, claro, cuando yo empiezo a generar agendas afuera y a llamar, en un momento me acuerdo que hablo con una empresa, entonces yo lo vendía a mi viejo como es el gurú de las pymes, las pymes lo adoran, les da contenidos muy pertinentes, yo qué sé. ¿Y quién es José María Quirós, el gurú de las pymes? ¿Y vos quién sos? Martín Quirós. ¿Y tiene algo que ver con vos? Le digo, sí, es mi papá. Entonces, claro, ahí se caía todo. Entonces, dije, bueno, entonces tengo que usar otro apellido. Entonces digo, voy a usar el de mi vieja, que es mi segundo apellido. Le digo, no, tampoco lo puedo usar porque ya lo usaba mi mamá también. Así que usé el segundo apellido de mi viejo, que es Penazzini, y me hice unas tarjetas y todo, y yo era para afuera de la Argentina, era Martín Penazzini. Claro, 2002. Mi mujer en ese momento tenía empleo. Yo no tenía ingresos, sí o sí me tenía que ir bien, ¿ok? Entonces cuando empiezo a hacer las reuniones, yo viajaba como Martín Penazzini con mis tarjetas de Martín Penazzini. En ese momento, cuando viajabas, no tenías el celular con roaming porque era muy complejo y demás. Así que tal vez tenías una reunión el lunes y te mandaban un mail o te llamaban tal vez al hotel diciendo, che, venite de vuelta. Así que cuando yo me registraba en el hotel, tenía que decir que era Martín Penazzini Quirós, tenía que explicarte unas cosas que eran medio raras. Vos ibas. Sí. Primero, ¿a quién llamabas? ¿Cuál era porque prospectar? Hoy prospectar es más fácil, te metes en LinkedIn, hacer una selección, Sí. más o menos está. Sí. Ahora, vas a, qué sé yo, Colombia, a Costa Rica, no sé, X. No, te lo hago más fácil. Iba a Bolivia y lo que leía los diarios bolivianos en digitales, que tampoco eran tan avanzados. Era un problema porque en los digitales no había publicidad. Entonces yo me desesperaba por cada vez que viajaba o iba a algún lugar, agarraba revistas de negocio, de cualquier cosa, porque ahí empezaba a entender quiénes eran los jugadores. Los jugadores, por ejemplo, en Paraguay, que había una universidad muy importante, pero para eso lo veías con el diario impreso, buscaba las exposiciones que ahí empezaban a figurar en internet, y sobre todo con publicidades. ¿Y cuál era tu pitch cuando llamaba por teléfono? ¿Cómo arrancaba esa conversación? Sí, lo que yo buscaba era empresas que organizaran eventos, como los hacía HCM o Wobby en ese momento aquí, tratar de ubicar cuáles eran los
los actores, y cuando yo lo llamaba le decía que tenía un conferencista especialista en pyme que quería que lo conocieran. Y lo primero que me cuestionaba no era el conferencista, era, no, las pymes no pagan por esto. Y yo le decía, sí, las pymes pagan por esto. Mirá que en Argentina pagan, no, pero acá no pagan. Es como que tenía dos barreras. Por un lado, una empresa como Seminarium, líder en eventos en Chile. Y en otros países también, pero en Chile líder. Se convencía, le gustaba al conferencista, pero decía, la pyme no lo va a pagar. Y de hecho, si no sabés venderle a la pyme, es muy difícil. Así que yo también tenía que mostrarle que el mercado pyme había un segmento que estaba dispuesto a pagar por una conferencia y competir con los miles, que de hecho hoy hay, miles de eventos que son gratuitos para pymes también. Entonces eran las dos cosas, pero les resultaba atractivo porque cuando yo les mostraba los números que teníamos en Argentina, que eran tal vez 4 eventos en ese momento y cada evento metían 80 personas, decía, bueno, yo le decía, yo meto 400 personas al año que pagan este ticket. Entonces ahí les llamaba la atención, decía, ¿por qué están haciendo eso? ¿No? Así que ese era un gancho para que me dieran tiempo. Y por otro lado, en el año 2002, y hoy también, vos llamás por teléfono de Argentina a cualquier otro país, y le decís, che, me interesa, y más o menos preparaste la charla, la reunión te la van a dar. El problema no es tener la reunión. Es más, mi experiencia después en países como México me dice que generar la agenda no es tan difícil. El problema es que te llenás de agenda y después no sale ningún negocio. Eso es otro cantar, ¿no? Pero en ese momento era ir y desembarcar en un lugar donde nadie te conocía. En ese momento, ¿cuál fue el primer país que llenaste agenda? Bolivia y Paraguay. En realidad fui a Bolivia. Pero pará, Sí. Bolivia y Paraguay. Sí. Estás en Buenos Aires, llenaste Sí. agenda de Bolivia y Paraguay. ¿Qué sensación tenías? La rompo, acá vendo. No, sí. Al principio, sobre todo en Bolivia y Paraguay, me sorprendía que me dieran pelota. Me sorprendía que me dieran, que Pero me no dieran es tan tiempo fácil. y que me dijeran, sí, venite. Cuando yo le decía voy a ir, que me dijeran que sí a la reunión, eso me sorprendió. ¿Ok? Vos dijiste, che, acá hay una oportunidad. Claro, de hecho, en realidad saqué un pasaje a Bolivia que como era con escala en Asunción y que no me salía más caro, por eso también agregué Paraguay. Y me acuerdo que el primer viaje a Bolivia, con escala también en Paraguay, me acuerdo que yo tengo un amigo que tiene una agencia de viajes, le dije, buscame el hotel más barato. Y me dice, mira Martín, está este y está este otro, pero este no lo vendí nunca, no conozco. ¿Cuánto sale? Tanto. Sí, dale, dame ese. Era Más $30 voy allá. Era baratísimo. Entonces, claro, mi agenda estaba tan apretada que yo iba a Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, llegaba a las 9 de la mañana a Santa Cruz y ya a la 1 del mediodía tenía una reunión. Así que yo tenía que pasar por el hotel, cambiarme, ducharme e ir a la primera reunión. Cuando llego al hotel, era una pensión familiar casi. Era complejo, ¿viste? Porque me acuerdo que tenía un calefón eléctrico y yo tenía miedo de electrocutarme, no salía tan caliente. Entonces yo dije, yo no puedo estar acá. Aparte yo venía a vivir de trabajar 10 años en multinacionales. Digo, ¿qué estoy haciendo acá? Entonces me di cuenta que no podía quedarme en ese hotel. Así que yo me cambié, dejé las cosas, esa noche me iba a quedar. Dejé las cosas, pero era impresentable. No podía decirle a alguien, ¿en qué hotel estás parando? En tal. No iban a saber ni qué era. ¿Ok? Así que me acuerdo que salí de ahí, averigüé ahí caminando, conseguí otro hotel, conseguí que me dieran una tarifa, le dije que me dieran una tarifa corporativa, le dije que iba a venir todos los meses, no sé qué cosa, y al otro día iba a ir, no tenía plata para ya ese día pagar el hotel. Así que ese mismo día estuve haciendo todo un circuito, me quedé charlando con una gente hasta tarde, y me dijeron, ¿en qué hotel estás? Obviamente fue la pregunta, en tal, que era el segundo. Te llevo, no hace falta. Te llevo. Entonces me llevaron y cuando me dejan en el auto, yo entré al hotel que no estaba. Y cuando el auto se fue, me voy caminando al otro hotel. Ahora lo cuento muy, muy risueño, pero en ese momento había mucho estrés porque era todo muy nuevo. Finalmente en Bolivia no vendí nada. En Paraguay tampoco vendí nada. ¿Cómo te iban las reuniones? Porque, No, en las reuniones me iba bien, yo sentía que me iba bien. ¿y qué te decían? ¿Buenísimo, vamos a avanzar o no? Yo sentía que podía irme bien, no que me había ido bien, que iba bien, pero pensá que mi producto estaba muy verde. Yo iba a vender a un speaker para alguien que no necesariamente estaba necesitando un speaker
Y yo la forma de venderlo eran los folletos que eran horribles en ese momento, de los eventos que hacía hasta ese momento mi viejo, que eran más bien viejitos. No tenía una foto con más de 100 personas y tenía un video de alguien. Era como que para venderlo le mostraba un video que llevaba. Primero llevaba una computadora, una notebook, y después empecé a llevar, para que sea más fácil, un DVD portátil, porque la notebook no mandaba la batería, tenía que enchufarla, tardaba, era todo un lío. Y le mostraba un video del conferencista y qué decían los testimonios. Pero en realidad, la gente que yo iba a ver, yo le tenía que tratar de vender lo más difícil que era ese conferencista para un evento que tenía que hacer. Así que era muy complejo. Y recién la primera venta la hicimos con alguien que me presentó en Uruguay, alguien del LATU. El LATU en Uruguay es como si fuera el INTI en Argentina. Es un lugar de mucho prestigio, que sí estaban con ganas de hacer algo para pymes. Y cuando los fui a ver y les mostré y ellos analizaron los contenidos, ese fue el primer evento que hicimos en Uruguay. ¿Pero cuánto en el 2002. tardaste? ¿Cuánto tardaste? No, 6 meses, en el 2002. Fue una pegada bárbara. ¿Y cómo mantuviste el ánimo, la convicción en esos 6 meses de prospectando? Es que, a ver, pasan cosas que son... yo ya estaba convencido que esto iba a rodar, ¿okay? En el año 2002. Pero me pasaron cosas, por ejemplo, en Uruguay, cuando fuimos a Uruguay, tuvimos que blanquear de que era... me acuerdo que estábamos el día anterior en el armado del evento y en un momento yo le digo papá o pa. Y no sé si me escucharon o no me escucharon. Así que esa misma noche a la persona que nos había contratado y puesto las fichas en nosotros, yo le hice un blanqueo, le dije cómo era la situación. Así que eso fue bueno. Pero después también las cosas que nos pasan. Cobrar en ese momento era complejo. Y teníamos mirá lo que voy a contar, una amiga de mi vieja que vivía ahí, que le transfirieron a ella. ¿Vos podés creer que la mujer se muere? Te hicieron la transferencia, ya habíamos hecho el evento y la mujer se muere. Decís que la familia era muy conocida de nosotros y demás, y nos pudieron después dar la plata, pero nos pasaron 1000 cosas que decís que parece que esto es interminable, ¿no? Pero en Uruguay lo lindo que pasó fue que era la primera vez que él daba una conferencia a un público no argentino y que ya le había ido muy bien, y era una validación importante. Y lo grabaste, se imagina. No, en ese momento no lo grabé. Saqué fotos. En ese momento pude sacar fotos. Grabar también era carísimo. No, a ese momento me era imposible grabar. Sí, cuando vendimos en una primera gira de mi papá en Chile con Seminarium, que la hizo en 2 etapas, y eran gente que ya sabía hacer eventos y demás, a una de las giras me fui yo, me acuerdo que me fui a La Serena, fui exclusivamente y a costo nuestro, nada más que para ahí contratar. Llegué y contraté un camarógrafo con micrófono y demás, y yo filmé testimonios. Entonces, con ese video, que creo que fue en el año 2005, hice un video que tenía testimonios de empresarios chilenos que hablaban maravillas de mi padre, que habían estado un día en una conferencia con él, y de los sponsors y de los organizadores. Y ahora, con ese video ya sí, empecé a tener, y con ese mismo video me fui a México a ver a Gustavo Barcia, que era el gerente general de un argentino en México para HCM. Y le pude vender, y dije, estamos haciendo esto en Argentina, estamos haciendo esto en Chile, tenés que llevarlo a México. Pero ya tenía una estructura distinta. Y en esos 6 meses donde nada funcionaba, cuando llegabas con las malas noticias o las no noticias, ¿qué pasaba con tu viejo, con tu papá, con tu mujer? Che, dedícate a otra cosa, busca laburo. Mi mujer en ese momento, ella tenía trabajo. De hecho, en el 2000, a principio del 2003, me vuelven a ofrecer trabajo en una multinacional. Yo no lo quería agarrar. ¿Y tu mujer qué te decía? No, y mi mujer, que hoy es mi ex mujer, no por eso, pero digo, no lo quería agarrar. Y mi ex mujer me dice, agarralo. Porque primero que ya nos alcanzaba la plata, con lo que yo cobraba del seguro de desempleo, el pequeño ingreso que tenía, la indemnización que teníamos y el trabajo de eso alcanzaba, pero ella se sintió muy, muy presionada, así que yo tuve que tomar ya un trabajo en el año 2003, pero que yo ya no quería hacerlo. Así que yo cumplí con los objetivos de ese trabajo que tomé en esa multinacional, pero yo ya lo otro no lo iba a dejar. Y ya estaba empezando a rodar, y de hecho en el 2003 hicimos las primeras... Claro, cuando yo empiezo a viajar, a venderlo a mi viejo como conferencista, empiezo a entender con las empresas grandes cómo era lo de hacer eventos con patrocinadores. Y fue ahí que hicimos por primera vez en el 2003 las jornadas las jornadas pymes, como se conocen ahora, en el Hilton con 350 participantes, y que eran 2 días y que la gente tenía almuerzo incluido. Eso fue
tirarnos a la pileta y resultó y se nos empezó a abrir todo el juego. Pero yo todavía trabajaba paralelamente como empleado. Hay algo que vos mencionás que les pasa a cualquier emprendedor o cualquier vendedor, es que uno no puede llevar adelante las cosas teniendo un conflicto interno muy fuerte en casa. Porque vos, imagino que tomaste ese laburo más para tranquilidad de tu mujer Totalmente. que para la tuya. Sí. Y me costó mucho porque estuve 3 años con trabajo en paralelo y que todos los que están emprendiendo y saben que tienen un negocio que están haciendo y algo en paralelo, trabajás las 24 horas literal, porque tenés la parte de la cabeza partida al medio. En el trabajo que tenés está dando resultados, pero estás promediando y estás pensando todo el día en lo otro, que es lo que te llena de energía. Me acuerdo que en uno de los eventos, yo cómo justificaba que me iba a un evento, que 2 días no iba a estar. Entonces, viste, las cosas terminan calzando. En un momento me cambio de trabajo y me tomo esos días. En otro momento, en el mismo trabajo, me mudo, entonces me tomo los días de mudanza y ese tipo de cosas. Ahora estarán escuchando mis ex jefes diciendo y con razón. Pero me iba bien igual, me iba bien, no me iba mal. Porque a veces vender, tenemos que estar vendiendo todo el tiempo, Sí. pero también uno tiene que saber cuándo es momento de no vender y, al menos en la cuestión familiar, ceder y decir, bueno, porque si tenés un quilombo en casa, es muy difícil avanzar. Sí. No, la verdad que nosotros le encontramos en ese momento la forma y yo tomando ese trabajo ya tranquilizaba un montón de cosas que tal vez incluso, viste que los negocios hasta que empiezan a girar tardan por lo menos 2 años. Y mi viejo en ese momento no tenía una estructura que decía, y no estaba bien como decir, che, yo te pago esto. Entonces fueron arreglos que fuimos haciendo, ¿no? A la distancia, si vos estuvieras hoy en ese mismo contexto, con las mismas condiciones, pero con tu experiencia actual, ¿hubieras hecho algo distinto en tus primeras reuniones en Bolivia y Perú? ¿Hubieras dicho otra cosa, otro pitch, otro storytelling, otros argumentos? No, tal vez ahora con el diario del lunes, ¿no? Me hubiera arriesgado un poquito más y tal vez me hubiera ido a México. ¿Okay? Ahora que conozco tanto el mercado, o que estoy conociendo mucho el mercado mexicano. Irse a México era, en vez de un pasaje a Chile, un pasaje a Bolivia, un pasaje a Uruguay, tal vez era un pasaje a México, pero era algo interesante. Porque decís que en ese momento, para no invertir demasiado, fuiste cerquita a Bolivia. Sí, era lo que podíamos hacer. Era porque no teníamos plata para eso. Pero tal vez me hubiera tirado un poquito más a la pileta de algo más lejos. Pero por otra parte, no sé si hubiera hecho algo distinto. Quiero decir, la verdad que los resultados fueron buenos. Siempre se maneja mucho estrés. Y hay que tirarse, ¿viste? No tenés yo no tenía mucho por perder. Y tenía todo por ganar. Porque si me iba mal, en el 2002 me tenía que ir del país. Porque trabajo no se iba a conseguir en ese momento. Así que, y yo sabía que eso iba a funcionar. Internamente yo sabía y confirmaba cada vez que tenía una reunión afuera de Argentina, decía, pucha, lo que está haciendo mi viejo acá es único en Argentina, pero también es único en todos estos países. Y lo iba validando, ¿ok? Entonces eso te da mucha seguridad. Pero tenés que lograr que empiece a girar la rueda, porque si no... y de hecho, la rueda de venderlo él como speaker no terminó girando tanto. En realidad, lo que terminó pasando es que cuando yo salí de Argentina, me di cuenta cuál era el negocio para hacer dentro de Argentina, que era estas jornadas pymes con patrocinadores. Y decíamos en ese momento con mi viejo, dijimos, queremos hacer el Expo Management de las pymes, que era el evento más importante. Entonces queremos hacer el evento para pymes, que todas las pymes quieran ir, que paguen la entrada y traer conferencistas de todas partes del mundo. Ese fue nuestro gran salto, ¿ok? Porque esa fue una vidriera de mi padre como conferencista, que se fue transformando en un referente en Argentina y en varios países de Sudamérica. Pero el gran salto terminó siendo no lo que yo fui a vender al principio afuera, sino lo que aprendí afuera y terminamos haciendo adentro. Que no lo hubieras conocido o si no salía. O hubieras tardado mucho más, no lo sabemos. Sí, no lo hubiera conocido. Hubiera sido mucho más complejo. Porque aparte, en el 2002, decíamos, che, tenemos que traer dólares. Después, cuando la cosa se empiece también a aquietar, dices, che, pero acá hay un negocio que te estás perdiendo. ¿Está bien? Porque yo hacía un evento que no teníamos patrocinadores y se estaba sustentado por la venta de tickets. Entonces,
empecé a entender cómo era ese modelo de negocio, fue un aprendizaje. Y ahí el gran aprendizaje fue empezar a conseguir patrocinadores de nuestro propio evento, que ese era lo más, el paso también más complejo, ¿no? ¿Cuánto influyó tu entusiasmo y tu convicción a la hora de llamar a personas que no te conocen a vos, que vos tampoco conocías, y tenías un espacio de 5 minutos, 10 minutos para concertar una cita? No, es fundamental. No, si no estás entusiasmado no puedes llamar a nadie. Si lo hablas en este tono que estoy hablando yo, no me va a atender nadie. ¿Para cuál era tu tono? Vamos a reproducir. No, mi tono era... primero vamos a llamar. Sí. Dejámoslo. Bueno, primero que yo ya trataba de saber con quién tenía que hablar, con quién tenía que pedir, y le decía que lo estaba llamando de Argentina y que me había estado analizando su empresa y me parece que podíamos tener oportunidades de negocio en conjunto. Y en ese momento también había mucho mail, yo mandaba mail a todos lados, Estados Unidos, Israel, porque encontraba una fundación, quiero decir, yo tiraba 100 balas y uno picaba, y ahí después profundizaba, ¿no? Pero vamos al llamado, quiero escuchar tu tono de entusiasmo, a ver cómo es. Tampoco podía ser muy entusiasmado porque sí suena enseguida. Suena enseguida argentino chanta. Claro, entonces tenés que ir entusiasmado, pero que no pase. Más bien, yo creo que el mayor entusiasmo lo veían en lo presencial. De vuelta, la reunión no era difícil sacarla. En lo presencial, cuando yo veían que estaba entusiasmado, que confiaba en el producto que tenía, que conocía de pymes mucho más que ellos, incluso estando en otro país, ya los tipos decían, este tiene un negocio que nosotros acá no lo tenemos, que es un segmento de las pymes que nosotros no tenemos. Y eso yo les mostraba... llamaba la atención eso, este tiene un negocio que acá no está. Exactamente, que no lo conocemos. ¿Okay? Entonces yo les mostraba cómo en un evento que había hecho una empresa muy importante en Argentina, había traído una especialista de empresa familiar y habían metido 100 personas a este ticket promedio, y yo les mostraba que sin toda esa infraestructura yo había metido 400 a un ticket del 50%, pero había facturado mucho más que ellos. Entonces decían, conoce del negocio. Iba con tu plancito de negocio. Y algo tenía que tener, porque si no entraba. Después, avanzando en el tiempo, sí, ya cuando pasaron los años y ibas creciendo, empezaste a meter algunos hacks, algunas innovaciones, algunos disparates de marketing. Sí. Como la famosa maleta o valija. Que quiero que me cuentes esa anécdota, que es muy buena. Ahí nosotros lo que hacíamos era, hacíamos eventos que ya le vendíamos a los patrocinadores, ¿no? Entonces teníamos empresas ya relevantes, las empresas de compañías celulares, bancos, empresas de software y demás. Y nosotros, cuando ya hacíamos el evento en el Hilton que hacíamos el evento al principio estaba muy bien armado desde el principio, y haciendo malabares y aprendiendo. Nosotros contratábamos un salón grande y no contratábamos días de armado. Así que lo armábamos la noche anterior. ¿Quiénes lo armábamos? Las personas que trabajaban con nosotros y mis hermanos, que eran más chiquitos que yo, mucho más chicos que yo, y todos dábamos una mano en eso. Pero siempre lo que buscábamos era cómo diferenciarnos, porque nosotros no teníamos en ese momento pauta publicitaria. Entonces, cuando el evento ya tenía, ponele 500, 600 personas, una forma de diferenciarnos es que teníamos un maletín, que en ese momento, por ejemplo, estaba la gente de Molinos, que nos compraba 20 pases específicamente para los dueños de sus distribuidores. Y nosotros teníamos un maletín que estaba bordado Molinos. Un maletín para donde le traemos el material, como si fuera ahora el morral ese que te dan en las exposiciones. Sí. Un maletín de tela que tenía todos los folletos y publicidades de los sponsors, pero aparte tenía una carpeta gorda, anillada, de tapa dura, con lo que se daba en ese momento, que eran los PPTs, los PowerPoint que iban a tener los conferencistas y para tomar nota. Y adentro de ese maletín, claro, cuando vos abrías la carpeta, tenía una nota firmada por el representante de Molinos que decía, que estaba personalizada, que decía, fulano de tal, gracias por estar acá. Todo eso en un evento de 500 personas, donde tenés 100 maletines que van personalizados, tiene una complejidad enorme. Pero al momento de vender el patrocinio, a esos patrocinadores les gustaba, porque decía, bueno, va a tener una experiencia. No se hablaba en ese momento de experiencia cliente, pero sí eran cosas que nosotros nos diferenciábamos, porque no teníamos ni pauta publicitaria ni nada de eso. Entonces,
Obviamente cuando el evento va creciendo, eso se transforma, las diferenciaciones son otras y eso va siendo imposible. Pero era la forma de competir con los grandotes que hacían eventos con muchos más recursos que los nuestros, ¿no? Vos ahora le vendés a grandes empresas, ¿sí? También a grandes empresas, sí. Tenés la fortuna de ser una marca reconocida, que es mucho más sencillo, pero siempre en las grandes empresas hay muchos tomadores de decisiones. Sí. O mejor dicho, muchas etapas para que una decisión o el pulgar arriba. Sí. Según tu experiencia, ¿cuáles son los pasos o las claves que uno tiene que llevar adelante para venderle a estas megacorporaciones que tal vez tienen que convencer a 10, 15 personas? Sí, primero que está bien, el mundo de los patrocinadores nosotros es de esa manera, y hoy nuestros clientes más fuertes fuera de Argentina son ese tipo de empresas, los bancos, empresas de tecnología y demás. Como decís, primero tenés que encontrar a quién le aprieta el zapato, ¿no? En los bancos nosotros vamos al gerente de banca pyme, en las empresas de tecnología a la división de SMB, que es Small and Medium Business, que es decir, al que le duele cuando su producto no se vende. Y después, una vez que entras ahí, por ejemplo, con el gerente de banca pyme, que lo puedes ayudar a fidelizar o a captar nuevos clientes, tenés que empezar a negociar con todos los demás, que es con el área de mercadeo, con el área tal vez de recursos humanos, con el área de comunicaciones, pero tenés que primero buscar a quién le duele realmente esto. Es decir, lo que se llama también el influencer interno, el que te va a defender internamente cuando vos no ¿Cuál va a ser estás. tu sponsor? Exacto. ¿Okay? Y a ese lo tenés que convencer y tenés que hablar su mismo idioma. Porque al principio cuando yo hablaba con los bancos no entendía nada. Ahora con los bancos, justamente por tener muchos clientes bancos en todas partes de América Latina, vos me dejas a mí hablando con un gerente de banca pyme o a mí o a alguien hoy de mi equipo del área comercial y tenemos muchas cosas para contarles que aunque no nos compren les va a interesar, porque claro, tenemos tanto conocimiento sobre las problemáticas de la banca pyme que se replica en todos los países, que a alguien del otro lado le gusta escucharte, porque dice, me está trayendo información que si no yo no tengo. No es que le vas a dar información de la competencia, pero cuando le hablas, el banco quiere hacer un evento para fidelizar clientes, yo ya sé las cosas que funcionan y las que no funcionan, porque o me han pasado a mí, o he visto cómo le ha ido bien, o cómo ha fracasado un banco en otro lugar, ¿no? Entonces, el conocimiento de lo que sería el segmento vertical ayuda mucho cuando trabajas con una corporación, ¿no? Y ahí imagino utilizas mucho storytelling, muchas historias. Sí. Sí, ahí es mostrar mucho resultado, tal vez el storytelling sobre todo para la captación, para mostrarle casos de éxito que vos puedas tangibilizar los resultados, ¿okay? Y también es algo que no tiene nada que ver con las pymes. Venderles a las multinacionales o las empresas grandes es otro negocio totalmente distinto, que uno también tiene que... Es un baile distinto. Cuando decís rentabilizar es clave porque ellos internamente tienen que mostrar algo. Algo donde diga, che, sí. Me pusiste uno, hay dos. Algo donde el tipo pueda decir, che, logramos esto. Sí, el dueño de la pyme necesita rentabilizar. El gerente, depende del puesto que tenga, necesita a veces poder mostrar a fin de año que hizo algo en un slide. ¿Y qué hiciste por las pymes? Hice tal cosa. Entonces, uno tiene que... De hecho, nosotros tuvimos un cambio de paradigma porque nosotros siempre fuimos muy fuertes y lo seguimos siendo en los contenidos. En los contenidos que le damos a la pyme le tienen que servir. Y con ese paradigma, cuando vas a venderle a una multinacional o a una empresa grande que le vende a pymes, ese paradigma no siempre te sirve. A mí me ha pasado, nosotros ya hacíamos las jornadas pymes y trabajamos con distintos bancos. Y en un momento viene un responsable del Banco Galicia, Matías Ponlesica, me pide una reunión, tenemos una reunión y me dice, queremos hacer el evento más importante que haya para pymes. Le digo, el evento ese ya lo tengo yo, me tenés que patrocinar. Me dice, no quiero patrocinarte. Me dice, queremos nosotros como Banco Galicia hacer este evento y que sea así, así, así. Y yo le decía, ¿para qué lo vas a hacer vos? Patrociname a mí. Y él me dijo, no, lo queremos hacer nosotros. Al final no hicimos nada. Al año siguiente hizo Buenos Negocios de Banco Galicia, que fue espectacular lo que hicieron, con un modelo distinto al nuestro, y yo nunca pude hacer nada con ellos. Y después yo los respetaba mucho porque tenían muy buena convocatoria, no cobraban entrada, pero tenían muy buena convocatoria y muy buenos conferencistas.
E incluso la gente del Banco Galicia también venía a mi evento para ver porque también estaban sorprendidos. Pero en ese momento yo no la vi. Es decir, no tuve la apertura, no los pude escuchar a Matías del Banco Galicia y no vi un negocio que podía haber sido muy bueno y que podíamos haber trabajado mucho en forma paralela a lo nuestro. Y eso porque yo estaba enceguecido con que lo que tenía ya estaba bien y que tenía que sumar patrocinadores. Y esto podía haber sido otra cosa. Bueno, no lo hice. Y me pasó adelante mío y me insistieron y no lo vi. Así que también uno tiene que estar atento. Y lo he charlado con Matías esto. Pero uno tiene que estar atento a esto porque a veces cuando estás embalado, que estás haciendo buenos negocios, hay cosas que te pasan que no las ves, ¿no? Y a veces me pongo en lugar de Matías, ¿no? Sí. No estuve en la reunión ni mucho menos, ¿no? Pero a veces lo que nos pasa es que no sabemos cómo activar nuestra cámara de televisión que tenemos en la cabeza para que el otro se imagine todo lo que va a ganar. Pero tal vez en esa reunión no te activaron a vos la cámara de mostrarte la película donde vas a salir a ganar. Claro, yo no la vi, pero hubo otra gente que la vio porque de hecho hicieron algo de un producto muy bueno que estuvo muchos años con mucha trascendencia y trabajaron muy bien. Yo conociendo muchos bancos en América Latina te digo que lo que hicieron ellos estuvo muy bien. Y está muy bueno lo que te pasó, porque a veces uno cuando se pone en lugar de comprador aprende mucho más a vender que cuando sale a vender. También. Y en este caso Sí. pasó eso. No la vi, pero bueno. Bueno, viste muchas otras. Vi otras cosas, Otras otras cosas sí cosas. las vi. Querido Martín, un placer enorme. Nos dejaste un montón de lecciones. Qué bueno. Una de ellas, que sin entusiasmo no se puede vender nada, y eso No. se tiene que transmitir. Tampoco pasarse la raya, o si te pasás de la raya, tal vez generás todo lo contrario. Que hay que esperar a los negocios y hay que mantener ese entusiasmo, aunque los resultados no lleguen. Que hay que tener material preparado para demostrar lo que uno quiere presentar. A veces preparar las objeciones, pero a veces no es el momento para vender. Y sobre todo la gran lección es que uno tiene que estar convencido de las cosas que hace. Sí, no es imposible. Y ir aprendiendo en el camino y sobre todo tomando las lecciones como fuego sagrado para poder implementarlo. Así que te quiero agradecer un montón. Y bueno, te dejo acá la cámara para que le plantees un consejo, una mirada. No, mira, el consejo que yo le doy sobre todo a los que están emprendiendo, yo soy especialista en pymes y en empresas familiares, pero eso me da la ventaja, no es que sé de emprendedores, pero sí me da la ventaja que saber quiénes llegaron, ¿ok? Y yo tengo una teoría que la usé hace muchos años a nivel trabajo y que incluso la he usado a nivel personal, que es una frase que yo digo que es: ojalá tengas ese problema. Mira, nosotros estábamos vendiendo las jornadas pymes y estábamos buscando un patrocinador. Y había una ejecutiva que estaba hablando con una empresa de telecomunicaciones y otra ejecutiva que estaba hablando con otra. Y ninguna de las empresas de telecomunicaciones nos había confirmado, ¿ok? Y nosotros trabajamos con exclusividad de rubro. Así que en un momento estamos muy avanzados con la empresa de telecomunicaciones número 1 y la ejecutiva, la otra que manejaba la empresa número 2, dice: bueno, no voy a ir a verlo, me pidieron otra reunión, pero no lo voy a ir a ver. Porque si esta nos llega a decir que sí, la 1 nos llega a decir que sí, ¿qué le decimos a la 2? Y yo le digo: ojalá tengamos ese problema. Porque quiere decir que estás en una instancia donde ya sabés que tenés el cliente que sí o sí lo necesitas. Y a veces, y esto incluso lo he llevado a términos personales, y está bueno porque en realidad muchas veces hay pasos que no damos, lo veo mucho en los emprendedores, pasos que no damos por no atravesar una situación incómoda. ¿Qué sería la situación incómoda? Trabajaste 6 meses con ese cliente y le vas a decir: el otro cerró primero, así que no te voy a vender. Ahora, esa situación incómoda tiene una contracara, que es que ya tenés uno que te bancó ese evento y que vas a llegar al proyecto que querés. Y muchas veces los emprendedores tenemos ese problema de que por no atravesar determinada incomodidad no accionamos tal cosa. Y yo digo, esos son los buenos problemas. Así que ojalá tengas ese problema. Hermoso, me encantó. Muchas gracias, Martín. Gracias a vos y muchas gracias por este espacio. Gran abrazo para todos. Esto fue Ventas Imposibles.